Cuando una joven con un cartel que decía, abrazos por $5, interceptó la comitiva del presidente Trump en pleno centro de Chicago, nadie anticipó el intenso diálogo sobre justicia social, empleo y el sueño americano que estallaría allí mismo, ante los ojos de decenas de testigos. El aire se cortaba con un silencio eléctrico cuando Trump se plantó frente a la joven. ¿Abrazos por $5? Preguntó con esa voz áspera que todos reconocían. En mi época, los abrazos eran gratis. La joven no se inmutó. En su época, señor presidente, un salario mínimo alcanzaba para pagar el alquiler, respondió mientras un murmullo recorría la multitud. Trump frunció el ceño, pero en sus ojos brilló algo inesperado, interés genuino. Los agentes se tensaron cuando ella dio un paso al frente, desafiante. He aplicado a 39 trabajos esta semana. 39. ¿Sabe cuántas respuestas recibí? El presidente no contestó. 0, continuó ella, sosteniendo su mirada. Pero hoy descubrí que vale más un abrazo mío que mi fuerza de trabajo. Trump observó el cartel nuevamente, luego miró alrededor, como si por primera vez realmente viera las caras de su gente, cansadas, esperanzadas, desesperadas. Algo cambió en su expresión cuando se quitó los guantes lentamente. ¿Cómo te llamas, muchacha?, preguntó, y su tono ya no era el de un discurso preparado. Era más humano, más directo. Emma, respondió ella, y en ese instante dejaron de ser presidente y mendiga, fueron simplemente dos neoyorquinos en una acera fría, teniendo una conversación que ninguno de los dos olvidaría jamás. Trump se pasó la mano por el rostro, ese gesto característico que hacía cuando una idea lo golpeaba con fuerza. Mira, Emma, dijo señalándola con el índice, tienes agallas, eso es obvio. Pero las palabras son baratas y los abrazos no pagan facturas. Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. La multitud se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo. Emma cruzó los brazos, desafiante. ¿Qué clase de oferta?, preguntó con escepticismo. Los labios de Trump se curvaron en una media sonrisa. Una semana. 7 días trabajando conmigo, viendo cómo funciona realmente este país. Si al final sigues pensando que el sistema está tan roto como dices, te daré un trabajo en mi equipo personal. Pero si te equivocas. Hizo una pausa dramática. Tendrás que admitir en televisión nacional que estabas equivocada. Emma soltó una carcajada seca que resonó en la calle silenciosa. ¿Una semana? Señor presidente, llevo 23 años viviendo en este sistema roto. 7 días más no me asustan. Trump extendió la mano, un gesto que sus asesores reconocieron inmediatamente, era el mismo con el que sellaba sus acuerdos multimillonarios. ¿Trato hecho entonces?, preguntó, desafiante. Emma miró la mano enguantada, luego sus propios dedos manchados de tinta del cartón. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el guante izquierdo y estrechó su mano con firmeza. Trato hecho, señor presidente. Pero sepa una cosa, añadió mientras los flashes de las cámaras iluminaban sus rostros, yo no pierdo, punto. El aire se espesó cuando Trump soltó la mano de Emma, pero no rompió el contacto visual. Bien, dijo con esa voz grave que cortaba como un cuchillo, empecemos ahora mismo. Giró hacia sus guardaespaldas con un gesto brusco. Que le den a la señorita un cambio de ropa y la traigan al hotel. Quiero que esté en la reunión de las 3 de la tarde con los CEOs de Wall Street. Emma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Wall Street, repitió, tratando de mantener la voz estable. Pensé que... Trump la interrumpió con una carcajada. ¿Qué creías? ¿Qué te pondría a limpiar baños en Trump Tower? Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Quiero que veas cómo se mueve el dinero real en este país. Los agentes ya se acercaban con chaquetas oscuras y expresiones impenetrables. Mientras la escoltaban hacia un vehículo, Trump se inclinó y murmuró solo para ella, pero hay una regla, Emma. Durante esta semana, no carteles, no discursos, no lágrimas. Observas, aprendes, y al final. Sus ojos azules brillaron con un desafío. Me dices si realmente es el sistema el que está roto, o son las personas las que se rompen ante él.
Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío neoyorquino. Por primera vez desde que había levantado su cartel esa mañana, dudó. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo lo que creía saber sobre cómo funcionaba el mundo era solo la mitad de la historia? El motor del SUV rugió al arrancar, alejándola de la acera que había sido su hogar durante semanas, llevándola hacia un mundo donde los hombres como Trump movían los hilos del poder real. Por un instante, casi deseó volver a la simplicidad de su cartel de abrazos por $5. Pero era demasiado tarde para retroceder ahora. El vehículo se fundió con el tráfico de Manhattan mientras la multitud quedaba atrás, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar el extraño convoy que se alejaba, la limusina presidencial seguida por un SUV negro que llevaba a una joven sin hogar hacia lo que sería la semana que cambiaría su vida. O que le demostraría, de una vez por todas, que el sueño americano era solo eso, un sueño. El lujoso ascensor del Trump Tower se detuvo con un suave tintineo. Emma ajustó el cuello de la blusa prestada que le quedaba demasiado ajustada. Los pasillos alfombrados en rojo sangre la llevaron hasta una sala de juntas donde el aire olía a cuero caro y ambición pura. Trump ya estaba allí, rodeado de hombres con trajes que costaban más que lo que ella ganaba en un año. Ahí está nuestra rebelde, anunció Trump con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Emma, estos son los tiburones que mantienen a flote este país. Los ejecutivos la miraron como si fuera una curiosidad de circo, sus sonrisas condescendientes ocultando a duras penas su incomodidad. Emma sintió el peso de sus zapatos nuevos, incómodamente lustrosos, clavándosele en los talones. La reunión comenzó con gráficos de ganancias récord. Emma observó cómo las cifras bailaban en las pantallas, millones aquí, recortes allá. Cuando el CEO de una cadena de supermercados mencionó optimización de personal, Emma no pudo contenerse. ¿Optimización? Ustedes despidieron a 300 empleados en Ohio mientras duplicaban las bonificaciones ejecutivas. El silencio fue tan abrupto que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Trump levantó una mano. Déjenla hablar. Su voz tenía un dejo de diversión, como si disfrutara del terremoto que Emma causaba en su mundo ordenado. Ella se levantó, sintiendo cómo su corazón latía contra las costillas. Ustedes hablan de crear empleos, pero lo único que crean son excusas. Su dedo señaló el informe anual donde las cifras de despido se maquillaban como reestructuración estratégica. Al tercer día, en una fábrica abandonada de Detroit que Trump presentaba como ejemplo de recuperación económica, Emma se separó del grupo. Encontró a un grupo de ex empleados bebiendo cerveza barata en lo que fuera el estacionamiento. Llevamos 2 años esperando esos empleos del futuro, le escupió un hombre con las manos marcadas por décadas de trabajo. Mientras tanto, ¿sabes cuántas veces ha venido alguien como tú a preguntarnos cómo sobrevivimos? Esa noche, en la suite que le habían asignado, Emma miró por la ventana los rascacielos iluminados. Abajo, en las calles, vio a una mujer con un cartel similar al que ella había sostenido días atrás. Las palabras de Trump resonaban en su cabeza, el sistema está roto o la gente se rompe ante él. Por primera vez, la respuesta no le parecía tan simple. El cuarto día amaneció con una llamada inesperada. Un asistente personal de Trump la esperaba a las 5:30 de la mañana en el lobby del hotel. El presidente quiere que lo acompañes a algo especial, dijo el hombre de traje impecable, sin dar más explicaciones. El helicóptero que los esperaba en la azotea rugió al encender sus motores, y Emma sintió un nudo en el estómago al ver cómo Nueva York se empequeñecía bajo sus pies. El viaje terminó en una mansión en los Hamptons que parecía sacada de una película. Trump la recibió en el jardín, vestido casualmente con un suéter blanco que contrastaba con su bronceado. Hoy, clase práctica de economía real, anunció mientras caminaban hacia un grupo de hombres que jugaban golf. Emma reconoció a varios magnates cuyas caras aparecían frecuentemente en las noticias financieras. Durante el almuerzo, entre discusiones sobre impuestos y regulaciones, uno de los ejecutivos soltó casualmente, el problema con los pobres es que no saben invertir. Emma, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó caer su tenedor con un clank metálico. ¿Cómo se supone que inviertan cuando ganan menos de lo que cuesta vivir?,
preguntó con voz que apenas contenía la ira. La mesa quedó en silencio. Trump observaba la escena con interés, como un científico estudiando una reacción química. Al quinto día, la prueba tomó un giro inesperado. Trump la llevó a un banco de alimentos en el Bronx. «Quiero que veas el otro lado del espejo», dijo mientras ayudaban a repartir raciones. Emma notó cómo sus manos, acostumbradas a firmar cheques con muchos ceros, temblaban ligeramente al servir sopa a un niño descalzo. «Esto también es América», murmuró Trump, más para sí mismo que para ella. En ese momento, Emma vio algo en sus ojos que no había visto antes: duda. La noche del sexto día, durante una cena privada en el ático del Trump Tower, la conversación se tornó personal. «¿Sabes por qué acepté tu desafío?», preguntó Trump, girando su copa de whisky. «Porque eres el primer ser humano que me ha mirado a los ojos sin pedirme nada en años». Emma sintió que el aire se hacía más denso. «Todos quieren algo de mí», continuó, «pero tú solo querías que te vieran». El último día de la prueba llegó con una tormenta que azotaba la ciudad. En la oficina oval, una réplica exacta que Trump tenía en sus oficinas privadas, Emma se sentó frente al hombre más poderoso del mundo. «Bien, muchacha», dijo Trump, apoyando las manos sobre el escritorio. 7 días viendo cómo funciona el mundo real. ¿Qué has aprendido? Emma respiró hondo. Los últimos días habían sido un torbellino de contradicciones, había visto la crueldad del sistema, pero también sus grietas por donde se filtraba la humanidad. «He aprendido», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, «que el problema no es que el sistema esté roto, es que fue diseñado así». Trump arqueó una ceja, invitándola a continuar. «Ustedes hacen las reglas», dijo Emma, señalando no solo a Trump sino a todo lo que representaba, «pero juegan un juego distinto al nuestro». La tormenta rugía fuera, y por un momento, el estruendo de los truenos llenó el silencio entre ellos. Trump se reclinó en su silla, estudiando a la joven que había pasado de pedir abrazos por $5 a desafiar su visión del mundo. «¿Y ahora?», preguntó lentamente, «¿qué vas a hacer con ese conocimiento?». «Esto era lo que quedaba del negocio de mi padre en el 75», dijo, pasando un dedo sobre la foto amarillenta. «Casi lo perdemos todo. Dormí en esa oficina 3 meses seguidos, comiendo perros calientes fríos de un puesto callejero». Emma contuvo el aliento al ver la vulnerabilidad inesperada en esos ojos que normalmente despedían arrogancia. Trump cerró el álbum con un golpe seco. «No te voy a dar un trabajo en mi equipo, Emma». El corazón de Emma se hundió, pero antes de que pudiera reaccionar, Trump continuó, «porque vas a crear el tuyo propio». Sacó un sobre grueso del cajón y lo deslizó sobre el escritorio. «Esto es una beca completa para Wharton, más un fondo semilla para tu organización sin fines de lucro. La llamarás Abrazos que Valen, o algo por el estilo, tú eliges el nombre». Emma abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos tenían el sello dorado de la Trump Organization, pero las cifras escritas a mano en los márgenes contaban una historia diferente, eran cantidades tachadas y reescritas a la baja. Como si alguien hubiera luchado consigo mismo para encontrar un número que fuera justo sin ser condescendiente. «¿Por qué?», logró preguntar, su voz apenas un susurro sobre el estruendo de la tormenta. Trump miró por la ventana, donde la lluvia dibujaba caminos caprichosos sobre el cristal. «Porque hoy, por primera vez en 30 años, alguien me hizo recordar por qué empecé todo esto». Se volvió hacia ella, y en sus ojos ya no había rastro del magnate televisivo, solo el destello de ese joven de Queens que alguna vez soñó con cambiar las reglas del juego. «El sistema está roto, Emma. Pero quizás gente como tú, y sí, como yo, podemos hacer algo al respecto». En ese momento, un rayo iluminó la habitación con luz plateada, capturando la imagen improbable de la joven sin hogar y el multimillonario, unidos por un frágil puente de entendimiento mutuo. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, ajena al giro inesperado que acababa de ocurrir en el piso más alto de la torre más famosa de Manhattan. Un año después, la misma acera donde todo comenzó estaba irreconocible. El cartel de abrazos por $5 ahora enmarcado en cristal de museo presidía el local de abrazos que valen,
el primer centro comunitario de reintegración laboral para personas sin hogar de Nueva York. Emma, con su mismo jeans gastado pero ahora acompañado de una chaqueta de blazer, ajustaba el letrero de la puerta cuando un murmullo recorrió la calle. La caravana negra se detuvo exactamente en el mismo lugar y Trump salió sin la fanfarria habitual, solo con un sobre Manila bajo el brazo. No vine a cortar cintas ni a dar discursos, dijo mientras entraba al local, pasando junto a los primeros graduados del programa que ahora ayudaban a otros como ellos. En la pequeña oficina del fondo, sacó del sobre los planos de un edificio 10 veces más grande. Filadelfia, Chicago y Los Ángeles el próximo año, anunció como quien comenta el pronóstico del tiempo. Emma estudió los documentos, notando las mismas anotaciones a mano en los márgenes que había visto aquella noche de tormenta. ¿Condiciones?, preguntó, con una sabiduría ganada a pulso. Trump sonrió, ese gesto auténtico que solo aparecía cuando las cámaras estaban apagadas. Solo una, que el cartel original siga colgado donde todos lo vean. Mientras firmaban el acuerdo sobre una mesa que había sido construida con madera recuperada de bancos del parque donde Emma solía dormir, afuera una joven con la ropa raída y ojos llenos de esperanza observaba la escena. En sus manos sostenía un cartel que decía «Enséñame». Emma la miró a través del cristal y supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La ciudad respiró al unísono, conteniendo el aliento ante la posibilidad de que, tal vez, las historias como la suya ya no serían la excepción sino el principio de una nueva regla. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has pasado frente a alguien como Emma sin realmente verlos? Esa persona con cartón en la calle, el repartidor que trabaja 12 horas al día, el vecino que perdió su empleo. Hoy puedes hacer más que mirar. Suscríbete para conocer cómo replicar este modelo en tu ciudad, porque el cambio no necesita empezar con un presidente, puede empezar contigo. ¿Aceptas el desafío? Comenta #yo acepto y comparte esta historia. La próxima Emma podría estar esperando justo en tu esquina. Si esta historia te movió, no dejes que se quede solo aquí. Actúa. Suscríbete para no perderte el documental completo de cómo, Abrazos que Valen, está transformando vidas. Dale like si crees que todos merecen una oportunidad real. Y recuerda, a veces, los cambios más grandes comienzan con un simple cartón y $5 de valentía. ¿Qué harás tú hoy para cambiar una vida? La respuesta, como siempre, está en tus manos.